Mire, yo he participado en el país en muchas, varias conferencias en general, y siempre se tomaba el agua como una parte complementaria del problema, tomándolo así un poco como parte de. Entonces, conversando con unos de los colegas de la asociación de APIA, dijimos, oye, hagamos un evento en el cual centremos el agua, o sea, que el agua sea el eje central de la reunión. Y ese es el objetivo, hacer una reunión en la cual podamos reunir, encontrarnos gente que es preocupada, estudiosa por el tema del agua en el Perú, centrando esto justamente como eje. Y para eso pensamos en cuatro ejes. Uno es el tema agrícola, porque nuestro país tiene pues el tema agrícola como un elemento central. Usted sabe, el año pasado, 2023, nuestras exportaciones agrícolas llegaron ya a 10.000 millones de dólares. Lo que hace 20 años era pues 500, 600 millones de dólares. O sea, generamos un potencial agrícola muy grande y tenemos todavía para desarrollar más. Sí, y también tenemos una agricultura de subsistencia. En casi las 6 millones de hectáreas que tenemos sembradas en todo el país, hay una agricultura de subsistencia que necesitamos también abordar por el tema de agua. Entonces, agricultura es un tema. El otro tema es saneamiento. Nuestros indicadores señalan que nuestro país está en una situación muy difícil en América Latina, incluso, no en el mundo, sino en América Latina en relación a suministro de agua potable de calidad, que no llega al 85%, y tratamiento de aguas residuales, o sea, todas las aguas residuales domésticas casi se van enteras al mar o a los ríos, y solamente pues 30%, 35% de esta agua es tratada, el resto se va cruda. Entonces, ese es otro gran problema sanitario y también de desarrollo de este nivel de vida de nuestros pobladores. El otro gran tema es el agua y la minería, que como se conoce, la minería no utiliza una gran cantidad de agua, solamente llega al 2% del uso total. Sin embargo, tiene una resistencia fuerte en temas de la gestión del agua. Pero hay que mostrar lo que hace y lo que hace nuestra minería en temas de agua para ir generando justamente esa idea clara de que la minería está tomando el agua de manera responsable y trabajando con su entorno también, que es la cuenca. Y finalmente el tema de agua y medio ambiente, porque el agua está muy ligada al manejo medioambiental, tanto de sólidos como también del aire. Entonces, necesitamos abordar el tema de medio ambiente, pero todo centrado en agua. Y como usted dice, este es un primer evento. Ese es justamente, había la necesidad de explicarlo del por qué, ¿no? O sea, no queremos ser una reunión muy técnico-científica, porque hemos tenido ya una reunión como el CONA 6, que es el Congreso Nacional del Agua, que es más para investigación y desarrollo. Tampoco queremos hacer una feria comercial sobre el agua. También tenemos que incluir el componente comercial porque es importante en este desarrollo, pero centrémonos en el tema de la discusión de aquellos puntos que nos interesan como país, ¿no? Los que acabo de mencionar. Esa es la idea, ¿no? Gerson Hellman es bueno, él tiene un doctorado en la Universidad de Colorado State University. Gerson es una persona que nos puede dar mucho experiencia porque él manejó la sequía de Sao Paulo del año 2015, que es una sequía de las más importantes que han habido en América Latina. Y segundo, porque Sao Paulo es una ciudad que tiene casi 20 millones de habitantes. Entonces, él tuvo que lidiar con el tema, porque es el CEO de la empresa que está a cargo del suministro de agua poblacional. Tuvo que lidiar con el tema de la sequía en Sao Paulo, y lo que queremos es que nos muestre qué cosa hizo, qué le resultó bien, qué cosas le fallaron, porque de eso se trata la experiencia. Mucho hablamos de Lima, por ejemplo, que puede tener un problema de sequías en los próximos, de falta de agua en los próximos años. Sí, sabemos que hay todo un sistema de regulación en la cuenca del río Rima, Chillón, en la parte alta, incluso en el río Cañete, y trasvase de Marca Pumacocha. Vamos a tener una exposición también del economista
Francisco Dumbler, que conoce muy bien el tema, él ha estado en Teatro de Sedapal, nos va a hablar sobre ese tema, pero también está Gerson, que nos va a hablar de su experiencia en Sao Paulo. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Queríamos traer el caso de una ciudad, de una mega ciudad latinoamericana, con todos los problemas que implica una ciudad latinoamericana. Usted sabe que en Brasil, así como en Perú, hay favelas o hay barrios este, muy extensos con gente de recursos escasos, y entonces ellos han tenido que lidiar con ese tema, ¿no? Entonces, ese es un poco también lo que queremos mostrar en este evento. ¿No? Claro, en relación al fenómeno del niño, como usted verá, hay temas que están relacionados al sector agrícola y otros temas al sector saneamiento y también de comunicaciones. Entonces, el fenómeno del niño es un fenómeno que se viene repitiendo, lo hemos identificado hacia el año 1920 por ahí, pero se viene repitiendo regularmente en el Perú. O sea, vamos a tener niño de aquí en adelante. Nos iremos nosotros y seguirá viniendo el niño cada 2, cada 3 años con distintos niveles de intensidad y afectada o cambiada por la presencia del cambio climático, que es el otro componente que está presente. Entonces, necesitamos hacer medidas de corto plazo para atender las necesidades de los fenómenos que ya se vienen en meses y tenemos que hacer plan de desarrollo de mediano y largo plazo. O sea, tenemos que trabajar obras, planeamiento de infraestructura, acciones que puedan ser implementadas progresivamente en los próximos 5 o 10 años para que de acá a 10 años o 15 años, ojalá me equivoque, nuestro país pueda tener ya todo un programa de manejo del niño en la zona costera del norte hasta la zona de Chicama, que es la zona que normalmente es afectada y también simultáneamente con un control y el tema de las sequías, porque hemos detectado que con la presencia de los niños en la parte norte se nos viene siempre una sequía de mayor o menor intensidad en el sur. Y entonces ese tema de déficit de agua también tiene que enfrentarse con planes de desarrollo y planes de gestión de sequías. Esos planes de gestión tienen que hacerse ya, pero tienen que irse trabajando cada vez que se presentan para irlos mejorando, incorporando nuevas experiencias y conocimientos, de tal manera que tengamos de acá también a 10, 15 años todo un plan nacional para poder controlar tanto el fenómeno del niño en la zona norte con las grandes avenidas y las lluvias torrenciales y los transportes de alimentos, y en el sur con la presencia de las sequías, ¿no? Esa es un poco la idea y ese es uno de los temas que vamos a trabajar en el evento. En el caso del norte, por ejemplo, se hablan, usted conoce, se han hecho unos trabajos recientes sobre la limpieza de cauces, ¿no? Esa es una parte de la componente. Necesitamos introducir reservorios de regulación de avenidas. No son los típicos reservorios de regulación para retener agua de época de lluvias y después soltarlas en boca seca, no. Son reservorios que sirven para retener la onda de avenida, la gran crecida, retenerla con el sedimento y después soltarla. Entonces, hay que hacer todo un plan de obras de gran dimensión que sería para la regulación de la época húmeda para la época seca, los reservorios de control de avenidas que son para controlar esas ondas de avenidas a lo largo de la cuenca, y lo otro es también el control de la ubicación de las franjas marginales, que es lo que normalmente el río toma, ¿no? El río es un ente dinámico y crea sus cauces de acuerdo a sus características de agua, su dimensión de sedimentos, su ocurrencia de lluvias, y entonces eso de ahí el río tiene su espacio que no podemos recortar, que no podemos este, invadir, porque si no estamos yendo contra su naturaleza misma. Y los ríos de la costa y también básicamente en la selva tienen una característica que se llama los ríos trenzados. No son ríos de un solo cauce, sino son ríos que cuando bajan su pendiente comienzan a tener brazos, a tener varios bracitos y se amplían mucho.
Y entonces, para esa dinámica de cauces hay que tener toda una experiencia y un expertise para hacer un tema de manejo de esos cauces. Entonces, eso es lo que necesitamos trabajar. Y eso no se hace en 2 o 3 meses. Eso se hace en proyectos de 1, 2, 3 años, pero con medidas concretas durante la época de lluvia. Por ejemplo, el drenaje de las ciudades. Chiclayo es un problema permanente. Piura mismo, Tumbes, ciudades que están agobiadas con el tema del drenaje urbano, porque no hay un sistema de drenaje urbano planificado en función de estos eventos. Entonces, ese es otro de los temas que hay que abordar también, ¿no? En el caso de zonas desérticas, lo que se hace, bueno, en otros países, es retener el agua en ponds, o sea, en pequeños embalses, no muy profundos, pequeños, para permitir que el agua se comience a percolar. Entonces, retenerla en grandes extensiones. Ahora, el otro tema es, sí, es un proyecto muy interesante, porque como viene el agua viene con sedimento y el sedimento se queda, se deposita y comienza a obstruir el pase del flujo siguiente. Entonces, hay que hacer, sí, una remoción regular de todo ese material para que cuando venga la siguiente crecida, esto se vaya, se ubique en los pequeños embalses o cauces y se infiltre. Parte de esta práctica se hace, por ejemplo, en Ica, ¿no? En Ica hacen parte de esta práctica en la zona de Pampa de Villacurí para poder recargar el acuífero cuando viene el agua del río y aprovecharla para aumentar la cantidad de agua disponible como agua subterránea. Esta práctica se puede trabajar, pero de acuerdo a cada cauce del río. Tumbes tiene una dinámica, el río Piura tiene otra, tiene el río Tumbes, no tiene toda una estructura de regulación, pero sí el río Chira, el río Chira, por ejemplo, tiene la regulación del Chira, el río Piura también tiene sistemas de regulación de control, pero necesitamos implementar todo un programa de obras de retención de agua temporal y también, por supuesto, incrementar la capacidad de regulación. En Lambayeque tiene hay el reservorio de Gallito Ciego, por ejemplo, que es una estructura importante, pero no hay reservorios de contención de avenidas que estén ubicados en las zonas o en los valles donde hay desarrollo poblacional, que ese es el otro gran tema, ¿no? Casi un 50% de nuestros glaciares se están yendo o se han ido. Eso significa que hemos perdido una cantidad importante de agua de reserva, porque los glaciales son reservorios de agua que se han perdido. Y eso de ahí, pues, para que pueda recuperarse van a pasar muchos años, ¿no? Porque hay primero hay que controlar la barrera del 1,5 de la temperatura que se está yendo, posiblemente suba uno o Dios no quiera, y los esfuerzos puedan hacerse para que no lleguemos a 2, porque sí sería una situación muy compleja sobre todo para los países con menores recursos, ¿no? Entonces, hay un punto que es importante. Este proceso de pérdida de glaciales significa que en la época seca estamos teniendo más flujo de descarga por la pérdida de esta agua que viene de la parte alta. Y entonces una forma de poder aliviar esto es precisamente lo que hablábamos anteriormente, sistemas de regulación, no un reservorio, sino sistemas de regulación. Significa una combinación de reservorios grandes, hablamos de reservorios grandes pues de 10, 20, 30 millones hacia arriba, con reservorios pequeños de 10.000, 20.000, 3.000, 50.000 metros cúbicos, que puedan combinarse adecuadamente a efecto de retener esta agua que se va perdiendo y aprovecharla y utilizarla. En el futuro, posiblemente vamos a tener que trabajar con más fuerza el tema de regulación y recarga de acuíferos, o sea, recargar el agua mediante el sistema de zanjas de recarga, que es lo que se llama, pues, el tema de siembra de agua con zanjas en contorno. Hay varios proyectos muy interesantes, los he visto en Huancay, por ejemplo, también están en Cajamarca, varios proyectos en los cuales con zanjas de contorno, o son líneas de contorno, son zanjas de pues 1,50 m por 50, 60 centímetros de profundidad, se retiene el agua de la época de lluvias y se permite que esa agua comience a incorporarse al sistema de acuíferos superficiales y profundos.
Con eso aumentamos el flujo de caudal base, o sea, podemos en parte recuperar agua de la época, en época seca, de esa agua que venía derretida de la parte alta de la cuenca donde están los glaciares, ¿no? Ese es un mecanismo. Pero evidentemente el gran problema aquí pues escapa a nuestras manos. Nosotros somos uno de los que producimos pues no sé, pues 0,1% de los gases de efecto invernadero, pero la mayor parte viene de los países industrializados que tienen que tomar medidas ya extremas, diría yo, para poder controlar el crecimiento de la temperatura mundial, ¿no? Y el gran esfuerzo que hay ahora, que no es fácil, es transformar los vehículos de combustión interna en vehículos eléctricos, ¿no? Pero tiene muchas limitaciones actualmente todavía. Esperemos que en los próximos años, pues esto se convierta en realidad y esto nos permita, pues, reducir el impacto que hay actualmente sobre este proceso que nos está llevando a una situación muy compleja en el mundo. Yo creo que sí. El tema es, yo he tenido la oportunidad de hacer experimentalmente un sistema de recarga en la zona sur de Perú, pero con zanjas de recarga de más o menos 5 metros de profundidad y 5 metros de ancho. El objetivo era, y estas zanjas se llenaban con grava y con piedra para poner el agua y lo que hace uno hidráulicamente hablando es generar una carga hidráulica, o sea, una presión de agua para que el agua se pueda meter e infiltrar. Esto es posible, pero evidentemente estas zanjas son zanjas que requieren pues equipo, ¿no? Se hicieron 3 o 4 kilómetros, pero esa es una experiencia. La otra experiencia de las amunas que usted menciona me parece interesante. Ahí son canales de pues 1 metro de ancho con borde libre adicional y una profundidad pues de 30 a 40 centímetros. Entonces, el objetivo de esos canales no es transferir agua de un sitio A hacia un punto B. Si el objetivo de esos canales es transferir el agua, pero en el camino perder el agua para que se infiltre. Y entonces eso es posible. Ahí hay toda una tecnología que trabajar porque hay una geología que estudiar para ver por dónde es que los canales deben ir para recargar el acuífero de la manera más eficiente y esa agua se pueda recuperar aguas abajo. Eso es posible y yo lo he visto que en el río Rímac lo están trabajando, pero eso debería ser un esquema que debería divulgarse, sobre todo en estas zonas que están siendo afectadas por el cambio climático, ¿no? Es posible trabajar eso, no implica maquinaria, se puede hacer a mano de obra local, se puede, pero necesitamos un programa sostenido de inversiones para poder implementar todo un programa en una cuenca, en 2 cuencas, en 3 cuencas, para que esto con el tiempo se constituya en una zona, en una forma de recarga natural, ya no artificial, sino natural. Y entonces podamos tener aguas abajo en el cauce, un incremento del flujo base que se llama de la época seca, y no son incrementos sustantivos, no son sustantivos incrementos de 200, 300, 500 litros adicionales que nos permitan recuperar toda esta parte de agua de lluvias que viene en enero de marzo, cae y se va indefinidamente. Mire, para hablar de cifras, en toda la costa peruana, más o menos, hay como 56, 57 ríos. El caudal total que más o menos se maneja en estos ríos está en el orden de los 1100, 1200 metros cúbicos por segundo promedio, ¿no?, de la costa. De eso solamente un 30%, o sea, 300 metros cúbicos por segundo utilizados. O sea, hay una cantidad importante de agua que se está perdiendo al mar. Ahora, hay otro concepto también importante que tomar en cuenta. No se puede cortar el flujo de agua de los ríos y tomarnos todo el agua porque los ríos generan una dinámica de flora y fauna en el río, por eso se habla del caudal ecológico, y en el mar también. Los sedimentos tienen un papel para la producción de la vida marina en la línea costera. Entonces, todos estos temas tienen que verse con una visión amplia, pero sí, necesitamos hacer programas de retención de flujo de agua de épocas de lluvias para incrementar el flujo de nuestros acuíferos
de la zona altoandina que permitan recargar el flujo base de los ríos, básicamente a la costa, porque hacia la selva tenemos una cantidad de agua muy importante que no la aprovechamos, pero tenemos y hemos desarrollado en Perú ese tema de los trasvases, ¿no? Tenemos trasvases que hemos ejecutado, tenemos la experiencia de hacer túneles. Perú es un país con experiencia de túneles muy grande. El último túnel de Olmos son casi 20 kilómetros de túnel. O sea, podemos traer agua del otro lado. Pero primero trabajemos en el lado para poder mejorar las condiciones y luego, cuando las condiciones lo requieran, hagamos ese trasvase sin afectar los derechos y los usos que hay en el otro lado. Esa es un poco la idea. Vamos a tener la presentación del ingeniero Víctor Govis sobre este tema de la nueva visión de la minería respecto a la gestión del agua. Hay un tema que es importante en la parte territorial. O sea, yo tengo la experiencia de operación minera, he trabajado en operación minera muchos años. Entonces, la minera, las operaciones mineras tienen influencia en un territorio y normalmente ese territorio está asociado a una cuenca. Entonces, en ese territorio hay otros usuarios, normalmente son usuarios agrícolas, también poblacionales, ¿no? En la parte más baja. Entonces, es trabajar en conjunto, aprovechando el conocimiento y las capacidades que tiene la minería para transferir esto al sector agrícola y de esta manera los usuarios, las comunidades que viven en el entorno puedan mejorar su uso del agua. ¿Por qué? Porque las eficiencias de uso de agua en estos sectores están de 30 a 35%. Es muy baja. Necesitamos incorporar tecnología, pero progresivamente. Por ejemplo, un agricultor que trabaja en la parte alta de la cuenca del río Moquegua, para dar un ejemplo, no va a usted incorporarle de frente riego tecnificado por goteo o aspersión. No, no funciona así. La experiencia dice, no es así. Hay que hacerlo, pero progresivamente. Hay riego por gravedad, hay riego por gravedad controlada, después hay riego por aspersión y después viene riego por goteo. Y ese es un proceso de 10 o 15 años donde el agricultor tiene que asumir el riego como propio, no como una tecnología que viene de afuera. ¿Y cuándo es que el agricultor encuentra sentido a este tema del uso del agua? Cuando obtiene mayor rentabilidad por el uso de su agua, y esa rentabilidad tiene que darse por mayor producción. O sea, un mejor uso del agua, una mayor disponibilidad de agua, con regulación, con el famoso concepto de siembra y cosecha de agua, le va a permitir tener mayor disponibilidad de agua, manejarla mejor y con eso tener mayor productividad. Pero no solo ahí, sino que además la minería en general puede trabajar en grupos de tarea mejorando condiciones genéticas de las plantaciones, de la maca, de la alfalfa, de la papa, ¿no? Son productos de los pastos mismos. Se puede introducir tecnología para mejorar las características de estos productos y puedan entrar a un mercado con mayor facilidad. Imagínese usted que una comunidad puede exportar papa de alta calidad, no una cantidad importante, sino una cantidad limitada de papas de muy buena calidad, con el soporte de un proyecto de minero y con las autoridades del entorno. Eso es una vinculación muy importante para los agricultores porque van a sentir el impacto directamente del valor de su producto. Un kilo de papa que puede costar en el mercado nacional 2 soles, lo que equivale pues casi a 50 centavos de dólar, aquí en Estados Unidos costando tranquilamente $4, $5. Entonces hay un incremento de valor que puede generarse. Pero ese es un proceso que hay que trabajar toda la parte manejo del agua, la parte genética, la parte de manejo agrícola, o sea, los sistemas de fertilización, de abonamiento, de mejora de la control de plagas y enfermedades y todo eso. Y entonces, en ese contexto territorial tiene que estar involucrado el sector minero porque tiene las capacidades para dar un soporte no como su tarea central, pero sí como una tarea que es parte de su proceso de desarrollo, pero con él la autoridad local al costado y la academia, por supuesto, para poder hacer posible este camino, ¿no?
Yo creo que sí tenemos un espacio todavía muy limitado, pero es posible trabajar eso. Pero necesitamos comenzarlo ya, porque imagínense que los agricultores, sin esas características y esas competencias, abordan el cambio climático. Esto va a ser terrible, porque los procesos de sequías o de lluvias intensas van a ser muy fuertes y no van a tener los recursos para controlar eso. Entonces, ese es un tema importante. Ahora, y como usted habla de la eficiencia de riego, mire, es importante también la eficiencia de riego. ¿Por qué? Porque si usted tiene un reservorio de 10.000 metros cúbicos, pequeño, ¿no? Y usted dice, vamos a usarlo para riego, y usted lo utiliza con 30% de eficiencia de riego, de esos 10.000 metros cúbicos solamente va a usar 3.000. El resto se van a ir por drenaje, se van a perder y no van a poder ser aprovechados. Entonces, tiene que hacerse el desarrollo de infraestructura junto con una mejora de la eficiencia de riego para poder aprovechar esa agua que se regule, que se retenga en un reservorio. Si no, no tiene sentido, o sea, perdemos tiempo y perdemos recursos. Y lo otro también, estamos en la época de la incorporación de lo que llaman las, las infraestructura verde, ¿no? O sea, no todo es concreto, no todo es hacer un dique de concreto o hacer reservorios o canales de concreto, no. Hay mecanismos con los cuales se puede trabajar la parte más amigable con el medio ambiente y trabajar en infraestructura verde. Ese es uno de los temas que vamos a ver en el último eje de la reunión que vamos a tener. ¿Hasta qué punto podemos incorporar tecnología o infraestructura verde en el proceso de gestión del agua en estas zonas altoandinas, ¿no? Y otro tema que ustedes saben, el tema también es tema técnico científico, pero también es un tema de gestión. Necesitamos cambiar la forma de gestión del agua en el Perú. Hay que hacer un salto cualitativo, porque si no nos vamos a pasar 15 o 20 años y vamos a seguir con los mismos problemas de siempre. Este tema, por ejemplo, de vertimiento de aguas residuales crudas, es un problema, yo diría, nos lleva a un país como de cuarto mundo. Esto no puede ser que ocurra en el Perú. El Perú ya no es un país pobre, ya no está catalogado el mundo como un país pobre, es un país de medianos ingresos y dentro de esos en América Latina en una de las mejores situaciones, estadísticamente hablando. Pero necesitamos pues darle realidad a esta situación que tenemos, porque tenemos una minería que es pujante, que tiene recursos, que genera los recursos. Tenemos una agroexportación que está, como decía yo, pues llegando a los 10.000 millones. Nuestra minería supera los 37.000 millones de dólares al año. Entonces tenemos recursos para hacerlo. Ya no somos un país pobre y debemos ser conscientes de eso, que ahora la responsabilidad es de nosotros para poder empujar esto, ¿no? Yo cuando estudiaba en Europa hace 30, 40 años, pues venía de un país pobre, ¿no? O sea, me miraban como de un país pobre. Ahora no, no somos un país pobre, somos un país pobre de capacidades. Ese es el gran problema que tenemos que resolver y Waterway se orienta a eso, a juntarnos, conversar, intercambiar ideas y plantear soluciones válidas técnicamente, científicamente y también socialmente posibles, ¿no? Esa es un poco la idea. Aprovechar la oportunidad para invitar a todos los colegas, a todos los estudiosos del agua, estudiantes también y empresas para que vengan a Water Week. Estemos en Water Week para conocernos, para saber qué hacemos, para preocuparnos realmente por el país y plantear soluciones que sean válidas, válidas dentro de esta realidad, ¿no?